Este es el video correspondiente al tema adherencia. El mismo complementa, pero no sustituye a la lectura del fascículo de teoría. Volvamos por un momento a la pregunta hecha durante la primera clase. ¿Por qué existe el hormigón armado? Habíamos visto dos respuestas. La primera afirmaba que existe porque la resistencia a tracción del hormigón es baja y poco confiable, y en elementos flexados lleva a la rotura frágil de la pieza de hormigón simple cuando las tensiones de compresión están muy lejos de las de rotura. Todo lo anterior conduce a la conveniencia de agregar armaduras para aumentar la resistencia y la ductilidad y para aprovechar la resistencia a compresión del hormigón. Y la segunda respuesta afirmaba que existe porque la resistencia a tracción es suficientemente grande y confiable como para que se desarrollen los fenómenos de adherencia que permiten la existencia del material compuesto hormigón armado. También en la primera clase se realizó un ensayo virtual donde nos preguntábamos qué ocurriría si a las barras de armadura se las ubicara dentro de tubos engrasados de modo de evitar que se manifestaran los fenómenos de adherencia. ¿Se podía hablar aquí de hormigón armado? Se observó entonces que la viga de la izquierda y la de la derecha tenían igual comportamiento. La rotura en ambas era frágil y se producía al alcanzarse el momento de fisuración. Concluimos en ese momento que la viga de la derecha no se comportaba como hormigón armado, poniendo de manifiesto la enorme importancia que tiene la adherencia en el comportamiento del material compuesto, es más, en la existencia del material compuesto. Podemos ahora repetir la pregunta y agregar una respuesta. La respuesta sería que existe porque la adherencia permite el funcionamiento del hormigón armado como un material compuesto. Podríamos preguntarnos ahora ¿qué es la adherencia? La respuesta es bastante poco específica. Podemos decir que se trata del conjunto de fenómenos de interacción entre el hormigón y el acero que controla la deformación relativa entre ambos materiales en el funcionamiento conjunto del material compuesto hormigón armado. Resulta muy importante hacer hincapié en una característica de estos fenómenos pensados como tensiones. Las tensiones de adherencia siempre se oponen al deslizamiento relativo entre el hormigón y el acero. En la adherencia, dependiendo de la conformación superficial de las armaduras y del nivel de carga, participan tres tipos de fenómenos. Los primeros son los fenómenos físico-químicos. Se trata de fuerzas capilares y moleculares que se desarrollan en la interfase entre la pasta y la barra. Aportan poco en la resistencia porque desaparecen para cargas muy bajas. Se desarrollan solo para niveles de carga muy bajos, es decir, para desplazamientos nulos en la interfase. Podría pensarse en un efecto de pegado que se rompe para cargas muy bajas. Pueden considerarse nulos para cargas de servicio normales, es decir, que no aportan en nuestros cálculos de resistencia. Los siguientes fenómenos son los relacionados con los efectos de fricción o rozamiento. Estos fenómenos se deben a la penetración de las partículas de la pasta de cemento en las irregularidades superficiales de las barras, aún en las barras lisas. En este tipo de barras, la fricción constituye el mayor aporte resistente en términos de resistencia. Como en cualquier fenómeno de fricción, se requiere de la existencia de fuerzas normales a la interfase, que pueden provenir de la propia contracción por secado del hormigón, de la presencia de armaduras transversales, etc. Los siguientes fenómenos son los denominados mecánicos. Se dan en las barras conformadas o corrugadas y pueden pensarse como fuerzas relativamente concentradas en coincidencia con cada una de las aletas o nervaduras. Sin entrar ahora en detalles, citaremos a continuación los aportes más importantes de la adherencia al material compuesto hormigón armado convencional. Es responsable de los mecanismos resistentes frente a las solicitaciones más frecuentes, tales como la compresión, la flexión, etc. Resulta fundamental en el control de la fisuración. Hace posible la existencia de los anclajes y empalmes de armaduras por adherencia, es decir, sin el uso de dispositivos mecánicos. Es responsable de la transferencia de los esfuerzos de pretensado en elementos pretesados.
En esta diapositiva se muestra el ensayo de un tirante de hormigón armado. Sobre la parte izquierda se representan los diagramas de tensiones reales en los diferentes componentes, mientras que sobre la derecha se muestran los diagramas correspondientes a lo que se denomina teoría simplificada de la adherencia. El diagrama superior corresponde a las tensiones en el acero, el intermedio a las tensiones en el hormigón y el de abajo a las tensiones de adherencia. Los gráficos corresponden a un nivel de cargas para el que no se han producido todavía fisuras. En el gráfico de la izquierda se observa que las variaciones de tensiones normales en el hormigón y en el acero son razonablemente lineales. Esto es así a pesar de que las tensiones reales de adherencia tienen una distribución que no es constante y que es bastante compleja. La teoría simplificada de la adherencia lo que hace es suponer que estas tensiones de adherencia son constantes, logrando reproducir razonablemente los diagramas de tensiones normales. La carga ha ido aumentando y han aparecido dos fisuras. La primera ha dado lugar a los diagramas de tensiones que se muestran en línea llena, mientras que la segunda agrega los diagramas mostrados en línea de trazos. Al ver el tema tirantes, se analizarán estos diagramas con más detalle. Si se observan con cuidado las tensiones a cada lado de una fisura, se ve que reproducen los diagramas de tensiones que se tienen en los extremos del tirante. Se observa también que los diagramas en el acero siguen variando linealmente y que, por lo tanto, la teoría simplificada de la adherencia puede aplicarse en todas las discontinuidades, incluyendo los extremos. No cabe duda de que para comprender mejor los fenómenos de adherencia, resulta necesario conocer las tensiones punto a punto en el acero. Durante muchos años, el estado real de tensiones en una barra de acero fue motivo de ensayos poco confiables y en consecuencia de especulaciones. En efecto, la medición de las deformaciones en la superficie exterior del hormigón no dice casi nada sobre el estado de tensiones en el acero. Por otra parte, instalar extensómetros eléctricos y su cableado sobre la superficie de las barras alteraría fuertemente las condiciones de adherencia, por lo que el propio proceso de medición terminaría descalificando los resultados. En 1982, Scott y Gill, en la Universidad de Durham, Inglaterra, desarrollaron un procedimiento fácil de describir y muy laborioso de implementar, consistente en alojar los extensómetros en el interior y no en el exterior de las barras. Para ello, para fabricar una barra de ensayo, cortaron longitudinalmente dos barras de modo de obtener dos mitades complementarias. Es necesario usar dos barras porque el corte consume parte de la sección. Luego, en cada mitad se fresó una canaleta de 2 milímetros de profundidad por 4 milímetros de ancho. En las canaletas se pegaron los extensómetros y se alojaron los cables. Luego, las mitades se pegaron con resina epoxi para obtener una barra de ensayo. Como ya se ha comentado, en el interior de las canaletas se han dispuesto los extensómetros y su cableado. Aún para niveles de carga muy bajos y con anterioridad a la aparición de fisuras, se observa que en los extremos del tirante las deformaciones en la armadura son mayores que la deformación de rotura por tracción del hormigón y que, a pesar de eso, el hormigón no se ha fisurado. El hecho de que el hormigón no se fisure implica que no está copiando exactamente la deformación del acero. En otras palabras, que en esos sectores no hay solidaridad perfecta de deformaciones. Si bien no hay acuerdo total al respecto, hay autores que sugieren que esto se debe al proceso de fisuración interna que el tirante experimenta, pero que no resulta visible desde el exterior. El proceso de fisuración sistemática termina cuando la distancia entre dos fisuras consecutivas es tan pequeña que la adherencia no alcanza a transferir al hormigón una fuerza suficiente como para romperlo. Se dice que se ha alcanzado en este momento la fisuración sistemática. De allí en adelante, los aumentos de cargas aumentan el ancho de las fisuras existentes, pero no producen fisuras nuevas, por lo menos no fisuras visibles. Se observa que las mayores tensiones en el acero
se concentran en las fisuras y son iguales a las tensiones que el acero experimenta en los extremos del tirante, lo cual es lógico, dado que en las fisuras el hormigón no colabora en la resistencia de la carga exterior. Una vez estabilizada la fisuración, y para los niveles de cargas mostrados en la figura, a los efectos prácticos puede pensarse en que los diagramas en el acero son, digamos, triangulares, con pendientes paralelas para los diferentes niveles de carga mostrados. Los diagramas celestes corresponden a la aplicación de la teoría simplificada de la adherencia para el primer nivel de carga mostrado. Para este segundo nivel de cargas, se observa ahora en color rojo que los diagramas de deformaciones, es decir, de tensiones en el acero, se han desplazado paralelamente a sí mismos, lo que equivale a decir que las tensiones de adherencia se han mantenido constantes y que las tensiones en el hormigón, por lo tanto, no han variado, y que el aumento de cargas se ha traducido exclusivamente en un aumento directo de las tensiones de tracción en el acero. Lo anterior es una confirmación experimental de la razonabilidad de la teoría simplificada de la adherencia. Se está en presencia de diagramas para los que, en la totalidad de la longitud del tirante, las deformaciones en el acero son mayores que la deformación de rotura por tracción del hormigón. Sin embargo, no aparecen nuevas fisuras. Nuevamente hay que concluir que el hormigón no está experimentando las mismas deformaciones que el acero, es decir, que la única respuesta a este comportamiento es admitir que no hay solidaridad perfecta de deformaciones entre ambos materiales, es decir, que hay algún tipo de deslizamiento relativo entre el hormigón y las armaduras. En abril de 1971, Yukimasa Goto publicó en el Journal del American Concrete Institute un artículo cuyo título en castellano sería Fisuras producidas en el hormigón alrededor de barras conformadas. Los resultados de este trabajo han sido citados prácticamente en todos los textos de hormigón que se han publicado desde entonces y han servido además como base para numerosas investigaciones posteriores y para la comprensión de muchos de los fenómenos de los que nos estamos ocupando. El problema que experimentaron los investigadores anteriores a Goto es que la fisuración interna del tirante la observaban cortando tirantes ya ensayados en los que muchas fisuras se cerraban al descargar la pieza y resultaban prácticamente invisibles. Goto tuvo una idea a la vez sencilla e ingeniosa. Tal como se muestra en la figura extraída del trabajo, se dispusieron dentro de tirantes de hormigón armado tubos de goma con boquillas de inyección conectados a un tanque de tinta roja líquida. Los tirantes fueron puestos en carga tirando de los extremos de las barras. Con los tirantes cargados se procedió a inyectar tinta. Posteriormente, los tirantes fueron partidos longitudinalmente en mitades y el patrón de fisuración quedó claramente expuesto. Para tener mayor control sobre la localización de las fisuras transversales, los tirantes presentaban pequeñas entalladuras que, al disminuir el área de hormigón, aseguraban la ubicación de las fisuras principales al crear zonas más débiles. En cualquier ensayo de tirantes, las primeras fisuras en aparecer son las fisuras primarias o principales. Estas son normales a la barra, es decir, a la solicitación, y son visibles en las caras externas del tirante. Cortan totalmente la continuidad del hormigón. Tal como se observa en la figura, las fisuras principales tienen mayor abertura en la superficie externa del hormigón que en contacto con la barra. La figura muestra, asimismo, que en las proximidades de las fisuras principales el hormigón tiende a despegarse de la barra. Las fisuras secundarias aparecen luego de las primarias, no son visibles en superficie y sus extremos se dirigen hacia la fisura principal más próxima, es decir, no son normales a la solicitación, sino inclinadas. Finalmente, para valores altos de carga, aparecen las fisuras longitudinales. Se presentan para deformaciones muy grandes de la barra de armadura. Como ya se ha comentado, su efecto es muy negativo sobre la adherencia entre la barra y el hormigón y sobre la rigidez de la pieza. Goto también estudió el efecto de las cargas repetidas. Reportó que para pocos ciclos de carga y descarga observó tinta solamente en las fisuras descritas anteriormente y no encontró tinta en el resto del contacto entre la barra y el hormigón. Sin embargo, para 10.000 ciclos de carga y descarga entre 50 y 200 megapascales en el acero,
la tinta penetró totalmente el contacto entre la barra y el hormigón, mostrando un fuerte deterioro de dicho contacto. Principales conclusiones referidas a las diferencias entre el comportamiento de barras lisas y barras nervuradas. Goto encontró que con barras lisas no se observa la aparición de fisuras secundarias ni longitudinales. En el caso de las barras conformadas, parte de la diferencia entre la deformación del acero y la del hormigón se resuelve en la formación de fisuras secundarias no visibles y por lo tanto no medibles desde el exterior. Una vez estabilizada la fisuración primaria, la separación entre fisuras en barras conformadas es siempre menor que en barras lisas. Las barras conformadas presentan para igual tensión y diámetro de barra menores anchos de fisuras que las barras lisas. La tecnología de fabricación de aceros permitió ir aumentando la resistencia de los aceros comerciales, pero las barras lisas no controlaban suficientemente la fisuración para las nuevas tensiones. Para aprovechar las nuevas resistencias, fue necesario conformar superficialmente las barras mediante laminado en caliente. Este recurso encontró un techo, y hoy las resistencias no superan los 550 megapascales, siendo la resistencia más frecuente de 420 megapascales. Para explicar el origen de cada tipo de fisura se recurrirá a un razonamiento muy simplificado, en el que se supondrá que la transferencia de esfuerzos entre el acero y el hormigón se concentra en el efecto de tope que aparece entre los nervios y el hormigón. Se supondrá también, tal como muestra la figura, que los nervios están constituidos por anillos perpendiculares al eje de la barra. Como ya se ha comentado anteriormente, para evitar efectos tan concentrados, en la actualidad no se emplean este tipo de anillos, sino aletas o nervaduras inclinadas. Ya se ha dicho que se denomina fisura principal a una fisura normal a la barra que corta totalmente a la sección de hormigón. En la figura se muestra en color rojo una de las caras de una fisura principal y a la derecha y en verde una sección genérica alejada de la misma en la que el hormigón permanece intacto. En la distancia entre la cara de la fisura y la sección en estudio, la barra ha transferido parte de su carga al hormigón a través de la adherencia. Por este motivo, la fuerza P2 es menor que la P1. Se han indicado también las nervaduras de la barra y las fuerzas que sobre ella ejerce el hormigón a través de la adherencia. Con las hipótesis hechas anteriormente, puede pensarse que cada nervadura está apoyada elásticamente en un cono de hormigón comprimido. Estos conos han sido incluidos como elementos A y remarcados en rojo. Para que estos conos se encuentren en equilibrio, deben aparecer fuerzas radiales R y longitudinales L en el extremo opuesto a las nervaduras. A medida que la fuerza en la barra crece, también crecen las fuerzas en los elementos A. Como se verá más adelante, este tipo de esfuerzos puede dar lugar a fenómenos de hendidura. Estos son los responsables de la aparición de las fisuras secundarias. Tal como se ha comentado, el equilibrio de las fuerzas radiales es provisto por anillos traccionados de hormigón, que, en este caso, se han graficado en azul e indicado a través de la letra C. La rotura de estos anillos traccionados da lugar a la aparición de fisuras longitudinales o terciarias. Restaría ahora equilibrar a las fuerzas longitudinales L. Este equilibrio se logra a través de cilindros de hormigón traccionado, indicados aquí en verde e identificados con la letra B. Como puede apreciarse, el esfuerzo en estos cilindros va aumentando a medida que nos alejamos de la fisura, pasando sucesivamente a B1, B2, B3 y finalmente a B4. A la derecha de la figura se ha indicado el equilibrio de fuerzas en la sección en estudio. Allí puede verse que la fuerza de la barra en la fisura es aquí equilibrada a través de una fuerza menor en el acero y una fuerza de tracción en el hormigón. Cuando esta fuerza supera la resistencia del hormigón a tracción, se producirá una nueva fisura principal. A la izquierda se muestra un esquema en el que se observa cómo cargas radiales actuando sobre un anillo provocan en él un esfuerzo de tracción. En la figura inferior se observa cómo la falla de estos anillos lleva a la aparición de fisuras longitudinales.
Finalmente, en la figura de la derecha, puede verse que, en secciones rectangulares, las fisuras longitudinales se producirán sobre la cara mayor porque es la que menor espesor de hormigón presenta, es decir, sobre la que el anillo traccionado resulta de menor sección y por consiguiente más débil. Es muy importante identificar los factores que influyen sobre la adherencia para luego poder hacer cuantificaciones sobre la misma. Dada la importancia del tema, se volverá más adelante sobre el mismo al estudiar empalmes y anclajes. Sin embargo, vale la pena adelantar aquí que la adherencia como resistencia se ve influenciada por una cantidad de factores tales como las características superficiales de las barras, la calidad del hormigón, la orientación de la barra, vertical, horizontal, la posición de la barra dentro de la masa de hormigón, la existencia de compresiones transversales y la existencia de armaduras transversales. Recapitulando, la existencia del hormigón armado convencional es posible debido a que existen fenómenos de adherencia entre el hormigón y el acero. La adherencia siempre se opone al desplazamiento relativo entre el hormigón y el acero. En la adherencia participan tres tipos de fenómenos: físico-químicos, fricción o rozamiento y mecánicos. La teoría simplificada de la adherencia considera que las tensiones de adherencia son constantes. Los ensayos de Goto han permitido identificar tres tipos de fisuras: las principales, normales a la barra de acero; las secundarias, inclinadas y no visibles; y las terciarias, que son longitudinales. Las tensiones reales en el acero se han medido instrumentando el interior de las barras para no interferir con los fenómenos superficiales. La repetición de cargas deteriora la adherencia. Existen numerosos factores que afectan la adherencia, tales como características superficiales de las barras, calidad del hormigón, orientación y posición de las barras, existencias de compresiones y o armaduras transversales.